Los encontré. Hola familia Refugio, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy queremos, cada domingo, celebrar la Cena del Señor, recordarlo a Él y conocerlo mucho más. Tendremos la oportunidad de escuchar a un invitado, nuestro hermano Alex, que nos compartirá la palabra de Dios desde los Estados Unidos. Así que, por favor, abramos nuestras Biblias, pongámonos cómodos y conozcámoslo a Él. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, gracias por continuar conectándose, gracias por sus mensajes y todo el amor que han expresado a través de ellos, sus oraciones y demás. Sepan que son no solo muy bienvenidas, pero bien recibidas y necesarias, porque la carga que nosotros tenemos es fuerte, pero porque ustedes están pendientes de nosotros y nos dan el ánimo, podemos continuar por medio de ese amor que nos tienen y por ese clamor ante Dios, quien nos devuelve las fuerzas para continuar. Así que gracias y bueno, hoy continuamos nuestro estudio a través de la carta de Pedro en nuestra serie Una Esperanza Viva. Y bueno, hoy vamos a estar en el capítulo 3, así que los invito que busquen sus Biblias si ya no las tienen allí, y vamos a estar preparando allá en esa escritura. Entonces, Primera de Pedro capítulo 3. Acompáñenme en una oración. Padre, esta es tu palabra. Esta es tu perfecta y santa palabra. En ella nos has dejado, nos has entregado tu corazón, Señor. Gracias porque a través de ella podemos ver quién tú eres, qué quieres para nosotros, de qué formas tú deseas que nosotros seamos, Señor. Nos das ejemplos, porque aquí también plasmada la vida de tu Hijo Jesucristo cuando caminó en esta tierra, el ejemplo principal para todos nosotros. Gracias porque por medio de ella podemos ver cómo podemos en nuestro día a día honrarte. Te pedimos que por medio de esta palabra seas tú hablándonos, seas tú enseñándole a tu iglesia. Señor, dame a mí las palabras adecuadas para este momento, para el hoy en día que estamos viviendo, Señor. Sé tu Espíritu Santo guiándonos en este tiempo, tanto para abrir corazones y mentes que están escuchando, como para también enseñarle a este corazón que tanto te necesita. Gracias una vez más y dejamos este tiempo sin permitir que hayan interrupciones, Señor, cosas que tal vez llevan nuestros pensamientos hacia otro lugar, Señor. Te pido que la mejor disposición nuestra esté aquí y ahora, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, retomando entonces un poco de lo que significa, de lo que es el propósito de esta carta que escribe Pedro. Estaba escribiéndola en un tiempo en el que los cristianos estaban sufriendo persecución y estaban dispersados por muchos lugares. Y ese es el contexto son ellos que están pasando esto. Creo que muy parecido, muy similar de una u otra forma, si bien no perseguidos por nuestra fe como tal, de una u otra forma sí en la parte de que estamos dispersos. Fíjense, ahorita con el tema de el distanciamiento social, todos estamos en diferentes rincones y creo que por eso de una u otra forma también estamos sufriendo. El deseo es el de estar juntos, el de estar allá en ese patio caluroso donde solíamos reunirnos todos juntitos, pero en este momento no podemos y sufrimos por eso. Queremos ese calor humano, queremos vernos y
esa sonrisa frente a frente, queremos ese abrazo también cálido y fuerte. Queremos esas papitas que solíamos compartir después del servicio en ese mismo recinto. Pero no podemos. Cada uno tiene que estar en su casa en este momento. Así que muy parecido a lo que estaban estos cristianos atravesando, dispersos en diferentes lugares y sufriendo además de todo la persecución. ¿Ya? Y echando un poquito para atrás, antes de entrar en el capítulo 3, quiero que nos enfoquemos en el contexto mismo, y por eso vamos al final del capítulo 2, versículos 20 y 21, y aquí nosotros recibimos estas instrucciones de Pedro, como lo recibieron estos tempranos cristianos, de cómo debemos comportarnos en medio del sufrimiento. Versículos 20 y 21, y esto va a ser nuestro primer punto para el día de hoy. Nuestro primer punto es: Jesús es nuestro más grande ejemplo. Jesús es nuestro más grande ejemplo. Vamos entonces a leer capítulo 2, versículos 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué palabras tan hermosas, pero a la vez son un reto para todos nosotros, ¿sí? Si alguien es castigado por hacer algo mal y tenemos paciencia en ese castigo, no es gran cosa. Pero si injustamente nosotros sufrimos y resistimos, Dios bendecirá ese comportamiento. ¿Ya? Si acaso injustamente recordamos que Dios nos ha ordenado, si sufrimos injustamente, dice, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y este es el ejemplo que nos da Cristo. Vemos como Cristo durante su caminar y su ministerio sufrió persecución, sufrió bofetadas, sufrió dolor físico, sufrió dolor emocional, espiritual. Y en medio de todo este gozo, Él lo soportó, y lo soportó de buena manera. ¿Se acuerdan? No hace mucho tiempo atrás estábamos en la carta de Santiago, capítulo 1, los primeros versículos, esa introducción. Gocémonos en medio de ese sufrimiento. Y dice aquí que ese es el llamado de todo cristiano. Y Jesús es ese ejemplo para nosotros. Hoy en día, en medio de esta pandemia, hemos visto como muchas personas están atravesando dificultades serias. A raíz de ellas están luchando contra sus emociones, contra los pensamientos que desestabilizan sus vidas. Pero también hemos visto que al compartir la palabra de Dios, ella nivela el panorama nuestro, de todos los que en este momento estamos de una u otra forma desestabilizados. Cuando nos enfocamos en quién es Dios y en su belleza, podemos ver y aproximar esas decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestro día a día con más claridad, con más exactitud. Si yo les doy una palabra, puede que esa palabra sea de aliento. Es más, tal vez puede que no sea de aliento, y tal vez puede que no solo no sea de aliento, sino que más bien la palabra que yo les doy sea errónea y los desaliente. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios y es ella la que nos da la verdad, de ella sí podemos recibir la verdadera instrucción, porque en ella no hay error,
entonces hay una certeza de que el panorama de cada uno de nosotros, el panorama tuyo, va a ser mucho mejor, que vas a poder creer y abrazar esa palabra, porque esta palabra, de nuevo, es la verdad. Porque Dios es fiel con todos nosotros. Él es fiel. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, estamos convencidos de lo que Él dice, y de lo que Él dice, Él va a cumplirlo, porque Dios es fiel. Ahora, ¿en qué podemos confiar en Dios? En todo. En todo podemos confiar en Dios. Y de nuevo, el ejemplo es Jesús. Jesús confió en su Padre. Nos dice la palabra que cuando Él estaba padeciendo lo que estaba padeciendo, aunque Él tenía la posibilidad, la potestad de cambiar las cosas, no lo hizo, sino que confió en lo que su Padre le había dicho que tenía que padecer, que tenía que sufrir, que tenía que aguantar, que tenía que atravesar. ¿Para qué? Para salvarnos a todos nosotros, para cumplir con el gran propósito que Él plasmó desde un principio en el Génesis. Y dice la palabra que es más, desde antes de eso, Dios ya había dispuesto para que Jesús cumpliera ese propósito. Y al terminarlo, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su dolor, en su 100% humanidad, cumplió con el Padre. Jesús es nuestro más grande ejemplo. Ahora, la sección de la palabra en que vamos a entrar en el tema puntual del día de hoy, capítulo 3 de Pedro, y la primera sección es una que junto con Primera de Corintios capítulo 7 y Efesios capítulo 5 son pasajes que son sobresalientes en el tema de el matrimonio, ¿sí? El matrimonio acorde al plan de Dios. Esto es importante que lo resaltemos. El matrimonio acorde al plan de Dios. Aquí encontramos pautas de cómo nosotros podemos tener un matrimonio agradable a Dios. Y uno de los temas centrales y principales es, y cuidado porque tal vez va a ser difícil para algunos, porque vamos a hablar de esta palabra que no muchos les gusta y quieren hablar. ¿Sí? Esa palabra es, ¿listos? Sumisión. Sumisión. Es un tema delicado. Pero lo que yo entiendo hoy en día relacionado a este tema no es lo que muchos años atrás yo entendía, tanto antes de conocer a Cristo como inclusive después en medio de mi caminar con Cristo y en medio de mi inmadurez espiritual. Antes lo veía como lo que dice el que manda en una casa es lo que hay que hacer, o como decimos en Colombia coloquialmente, donde hay capitán no manda marinero, ¿sí? Donde hay capitán no manda marinero, pero eso no es lo que nos dice la palabra. Y hoy lo veo de una forma distinta, lo veo bajo la óptica de la palabra, ¿sí? Hoy lo veo y lo aprecio porque además al yo someterme ante lo que dice Dios y mi esposa también, he visto ese beneficio de una mujer que no se somete porque tiene que hacerlo, porque yo le digo, sino lo hace voluntariamente y no obligatoriamente porque está obedeciendo ella a Dios. Solo cuando un hombre y una mujer están unidos por medio de una relación marital, pueden tener la posibilidad de representar de la forma más cercana el carácter y la naturaleza de Dios. Solo cuando un hombre y una mujer están unidos en una relación marital puede pasar esto, que nos podemos acercar lo más posible a esa naturaleza, a ese carácter de Dios. Acuérdense,
los creé a mi imagen y semejanza, hombre y mujer los creé. Así nos dice Dios. Y no dice solo el hombre, y no dice tampoco solo la mujer. Los creé a mi imagen y semejanza a los dos. Y los dos juntos en una relación marital es ese acercamiento lo más próximo que existe al carácter y la naturaleza de Dios. El hombre y la mujer hablan distinto, escuchan distinto, piensan distinto. El hombre todo lo ve bajo lentes azules, todo lo escucha utilizando audífonos azules, todo lo habla a través de micrófono azul. La mujer no. La mujer ve todo bajo anteojos o gafas rosadas. Escucha a través de audífonos rosados. Habla a través de micrófono rosado. Muy distintos lenguajes tenemos los dos. Pero los dos juntos, bajo esa unión marital, hacen algo nuevo, algo perfecto que Dios creó. Y se crea algo que nunca existía antes. El rosado, cuando se une el azul y el rosado, se convierte en morado, ¿sí? Y morado es algo nuevo, ¿ya? El hombre solo no puede representar el carácter y la naturaleza de Dios. La mujer sola no puede representar el carácter y la naturaleza de Dios. Solo cuando los dos lo hacen. Y lo pueden hacer al sacrificarse y al someterse primeramente a Dios, después el uno al otro. El matrimonio es una bendición. Sí. Proverbios capítulo 18, versículo 22, es una cita que para mí es muy apreciada. Hace años atrás, una mañana, finalmente, después de ya haber estado comprometidos y estábamos buscando el momento y la paz para ver lo del matrimonio, pues el Señor me regaló esa cita específica, en la cual Él está diciendo al hombre que encontrar a una mujer es cosa hermosa. Voy a leer, aquí dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios, el favor de Dios. Ese día fui contento porque el Señor me estaba diciendo a mí: prosigue porque te voy a dar una bendición. Y así le llamaba a mi esposita desde ese día: ella es mi bendición. Y le doy gracias a Él por eso. Ahora, vamos a leer nuestro pasaje del día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si ustedes esposas deben obedecer a sus esposos en todo, nos está diciendo la palabra. De esa manera, si ellos no creen el mensaje de la buena noticia, el evangelio, no han abrazado a Cristo como su Señor, como su Salvador, o no obedecen su palabra, siendo ya ellos,
el comportamiento de ustedes es el que puede obrar en sus vidas para convencerlos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y veo una relación aquí entre dos palabras, el obedecer y el creer. Porque si ellos no están creyendo es porque no están obedeciendo la palabra. Y si ustedes no están obedeciendo a sus esposos, ustedes no están creyendo en la palabra de sus esposos. Obedecer se relaciona al creer. Ahora, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, vamos a ver nuestro segundo punto para el día de hoy. Es el siguiente. La palabra de Dios y el corazón de una mujer deben estar comunicando, expresando un mismo mensaje. La palabra de Dios y el corazón de una mujer deben estar comunicando, expresando un mismo mensaje. Una mujer de Dios, al contemplar a su esposo, puede estar comunicando en su corazón, no te voy a dar lo que mereces, te voy a dar lo que tú necesitas. Y eso lo hace la mujer porque confía en Dios. Esa mujer piadosa que confía en Dios trabaja, obra de esta forma. El amor es dar a otra persona a costo propio lo que más necesita cuando menos lo merece. El amor es dar a otra persona a costo propio, sacrificándome lo que más necesita, aunque no lo merezca. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sí, aunque ellos no le crean a Dios, aunque ellos no sean temerosos de Dios, pero porque tú lo estás haciendo como un acto de adoración hacia Jesús, porque Él te lo ha pedido. No basado en qué tanto están ellos cumpliendo o no están cumpliendo, sí como un acto de adoración. Los esposos saben que no siempre se merecen ese respeto. ¿Y por qué una esposa debería vestirse con respeto para con su esposo? Porque eso es lo que Cristo dice que hagan. Eso es lo que nos dijo que hiciéramos como un acto de adoración hacia Él. La mujer tiene gran influencia hacia el hombre, en el hombre. Y de nuevo, un ejemplo que yo les puedo dar es el de la sumisión de mi esposita, que eso ha sido de bendición para mí. Al verla a ella someterse de esa forma, yo también he tenido que reflexionar, que ser introspectivo y ver de qué forma yo tal vez no me estoy sometiendo a Cristo. Sí, porque si de una u otra forma ella la veo sometiéndose cuando yo no estoy haciendo las cosas bien, eso me lleva a mí a ese lugar. Y por medio de ella, entonces Jesús me transforma, me conforma en el hombre que estoy siendo hoy por hoy. Muy, muy lejos de lo que era. Todavía me falta mucho, pero muy lejos de lo que era antes de conocerle. Ahora, vamos a ver un ejemplo en Sara, quien confiaba en su esposo. En este caso, vamos al versículo 5 y 6 de la carta de Pedro. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sí, mujeres,
así es que ustedes batallan. Así es como pelean sus batallas, como Sara confiando en el Señor para con su esposo. Sara tenía como enfoque desarrollar su mundo interno cuando su mundo externo se estaba desmoronando. Esto es un gran ejemplo de caminar en gracia y en paz, como nos dice la palabra. Pregunta para ustedes, mujeres. ¿Tu esposo te llamaría regalo de Dios? ¿Favor de Dios? El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe favor del Señor, porque una mujer da complemento a su esposo. En consejería con muchas parejas, mi esposita y yo hemos tenido a través de los años en ministerio, y una de las cosas sobresalientes o comentarios sobresalientes que hemos escuchado de muchas personas es: yo creo que me casé con la persona equivocada. No, eso no es así. Todas las esposas están diseñadas para traer ese complemento a sus esposos. Y todos los esposos están creados por Dios para ser el complemento de sus esposas. Decir lo contrario es decirle a Dios que está equivocado. Esposos y esposas, la forma principal que Dios emplea para hablarte, para comunicarte, para comunicarse contigo, para cumplir con el propósito de moldearte, conformarte, transformarte en la imagen y en el carácter de su Hijo Jesucristo, es por medio de tu esposa y tu esposo. ¿Ustedes se han dado cuenta qué le pasa al espíritu de una mujer cuando su esposo es desamoroso? Se desinfla, pierde el ánimo, decae, entra en tristeza, se contrista. Pilas. Ahora, una mujer piadosa dice lo que es necesario decir, pero lo dice de una forma respetuosa. Aquí Sara nos da este ejemplo en el que ella nos enseña cómo podemos confiar en Dios. ¿Sí? Sara pone en práctica la palabra de Dios. No confíes en lo que tú piensas. Confía en lo que Dios dice que hagas. ¿Sí? No pongas tu confianza en tus pensamientos. Proverbios 3, 5 y 6, diciéndolo de una forma, parafraseándolo de una forma. Sara confiaba en Dios, que Dios era su Señor, y era el Señor de su esposo, y que ella podía someterse a su esposo, primeramente ella sometiéndose, estando en sumisión a Dios, porque ella se sometía a Dios, ella se sometía a su esposo Abraham. Todos nosotros podemos confiar nuestro día a día a Dios. Sí, podemos confiar en Él para nuestra eternidad. Definitivamente podemos confiar en Él para sujetarnos a nuestro cónyuge. Si lo más importante, que es esa eternidad, ponemos nuestra confianza en Él, también para las cosas de este mundo, y en este caso, nuestra relación marital, nuestro cónyuge. Ahora, esto que voy a hacer es una definición de la sumisión. La sumisión es alinearse uno mismo. Alinearse uno mismo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Cuando los dos están sometidos juntos,
uno tras del otro, es como representan a esa una persona, a esa una carne. Su misión es alinearse. Ahora, su misión, mujeres, es alinearse. ¿Sí? Su misión es alinearse y su misión es alinearse. Ahora, los hombres deben de ser el ejemplo. Deben marcar la pauta, tal y como Cristo nos dio el más alto ejemplo. Los esposos son diseñados para ser líderes de su hogar y para ser el ejemplo a seguir. Tú debes ser el líder servidor. Esposo, tú eres el que debe estar al frente, protegiendo, proveyendo para tu familia. El que no hace esto es un cobarde. Esto puede que suene fuerte. Sí, suena fuerte. Pero ¿saben qué? Es una verdad. Y tal vez se preguntan, ¿y por qué, pastor, dice eso? Porque ese hombre se impone ante lo débil. Se impone ante su esposa, ante sus hijos, mientras que le huye a la autoridad y a la dirección de Dios. Cuidado, porque como dicen por ahí coloquialmente, nadie se burla de Dios. Su misión es alinearse. Un ejemplo, hace mucho tiempo, hace unos años, no mucho tiempo, precisamente hace como unos 5 años yo empecé a montar seriamente bicicleta. No conocía del tema y conseguí una bicicleta de ruta, cosa que nunca había hecho tampoco. Me había montado una de esas normalitas. Esto es otra disciplina, esto es otro nivel. Y cuando yo empecé a hacerlo, al no saber, no tener ni la menor idea de cómo hacerlo, además nervioso, unas rueditas súper delgaditas, para mí en ese entonces, una bicicleta súper liviana, viviendo en Cartagena y yendo hacia la vía que se llama la Vía al Mar. Había muchas ráfagas porque queda pegada a la orilla del mar. Ahora, como yo no sabía cómo manejar eso, ¿qué hice? Me metía detrás de la bicicleta de una persona que sí sabía, que tenía muchos años de experiencia, el pastor Santiago en Cartagena, y otros amigos, Ricardo y otros más, que sí sabían, y me alineaba detrás de ellos. Yo me sometía a lo que ellos estaban haciendo. Y eso hizo que yo pude regresar después de largos viajes en esa bicicleta. Si no lo hubiera hecho, peligro. Nos alineamos a la voluntad de Dios. Y las esposas hacen esto al alinearse con sus esposos. Ahora, vamos a tratar un poco más con los esposos. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Sean comprensivos con sus esposas, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Sí, hay que reconocer que ellas no tienen la fuerza que nosotros tenemos, las habilidades que nosotros tenemos. No todas. Y dice como coherederas y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Sí? Son iguales el valor a Dios. Distintos roles, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, pero igual de valiosos e importancia son el esposo y la esposa para Dios. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, si ustedes hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Esposos, estudien a sus esposas con entendimiento para que sus oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿qué significa estorbo? Y que son aguantadas, que son retenidas, que son bloqueadas, que no son promovidas ante el Padre. Dios quiere que los esposos sean entrenados, conformados,
para vivir con sus esposas entendiéndolas, amándolas, apreciándolas, honrándolas. Que ustedes, esposos, sacrifiquen sus vidas por ellas como Cristo manda, como Cristo fue el ejemplo para nosotros, sacrificándose por nosotros, su iglesia. Nosotros, esposos, nos sacrificamos por nuestras esposas, para que entonces los dos, alineados juntos, así debidamente, podemos representar el carácter y la naturaleza de Dios. Otros nos están observando. El mundo nos observa. Hay un mundo entero que está viendo cómo nos manejamos en nuestro matrimonio. Y la idea es que al ver nuestro matrimonio conforme a la palabra de Dios, como lo hemos visto hoy, que ellos se pregunten, wow, ¿qué hay de diferente en sus vidas? ¿Qué hay de diferente en sus matrimonios? ¿Cómo es que sus hijos se comportan de una forma tan buena, distinta? Maridos, estén con ellas, acompáñala, estúdiala, averigua qué es lo que le gusta a ella, hónrala por encima de todas los demás, protégela en todo momento. Como ella se alinea a ti y tú estás al frente de ella, debes protegerla. Tú marcas la pauta. Tú eres un líder servidor. Ahora, ambos deben tener gracia el uno para con el otro, no llevando un registro de las ofensas, sino más bien ser prontos para perdonar, como el Señor nos ha perdonado. Maridos, una palabra sabia que les va a ahorrar mucho conflicto y mucha consejería. ¿Listos? Toda mujer casada quiere saber la misma cosa. Toda mujer casada quiere saber que ella es la persona más importante en tu mundo y que tu mundo gira alrededor de ella. Cuando tu esposo tienes esto en tu corazón y lo vives, ella permanece tranquila. Ella tendrá paz. Y ella te va a dejar a ti liderar. Ella se va a alinear a ti. Cuando ella se siente protegida, estimada, segura, ella quiere alinearse a ti. ¿Qué mujer no estaría contenta en la retaguardia de un esposo que la protege, que la estima, que la cuida, que le provee? Maridos, ustedes pueden hacer mucho más fácil este mandato, este trabajo de Dios para ellas, de que ellas se sometan cuando ustedes están liderando adecuadamente, como dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con una mujer, una esposa, cuando su esposo no está liderando bien? Aún tienes que someterte. Aún tienes que confiar en Dios. Una pregunta para los esposos que le hagan a sus esposas. ¿Listos? Pregúntale. Dime una cosa que yo pueda hacer para demostrarte que tú eres mi prioridad, que estoy para ti y por ti y no en contra de ti, y que quiero unidad en nuestro matrimonio. Pregúntale esto. Ahora, mujeres, todo hombre casado quiere saber lo mismo. Todo hombre casado quiere saber que cuando las cosas se ponen difíciles, que su esposa va a creer en él y lo va a respetar y va a aplaudir su esfuerzo. No debes desinflarlo, no debes criticar sus ideas.
Esposas, cuando todo el mundo se vuelca ante o en contra más bien de tu esposo, tú tienes que ser esa una persona que lo anima. Tienes que convertirse en esa una persona que es su porrista. Yo me recuerdo que justo apenas de habernos casado, unos meses después, yo perdí mi trabajo. Del día a la noche, una carrera buena, exitosa, y la compañía decidió que hasta ahí llegaba. Hicieron una reestructuración. Y pronto Inés me respaldó en ese momento en que yo tal vez me pude haber desinflado, porque pues propósito de hombre es proteger, propósito de hombre es proveer, propósito de hombre es ese. Y yo no podía en ese momento protegerla económicamente, proveer para el hogar en ese momento. Pero ella no me desanimó, sino que todos los días más bien me dio ánimo. Y todos los días me ayudaba a ver con quién me conectaba para buscar trabajo. Ahora, esto con el matrimonio, pero también Dios tiene palabra para todos nosotros, también los no casados aquí. Seguimos en nuestra escritura de hoy, versículos 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Este versículo 9 es uno que todas nuestras familias deberíamos tener escritas y puestas en una puerta principal o en la nevera, en un lugar donde todos estamos viendo constantemente. Si alguien les hace algo mal, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Sí, tenemos que guardar nuestra lengua, tenemos que ser lentos para hablar, lentos para airarnos, apartarnos del mal, buscar la paz y perseguirla. Así como un matrimonio no cae del cielo, asimismo, para con todas nuestras relaciones, debemos buscar la paz con los demás, padres, hijos, empleados, jefes, hermanos, casados, solteros, divorciados. Busquen la paz. Dios está buscando voluntarios para contestar con amor cuando otros tiran una piedra. Dios, punto 3 para hoy, quiere crear de ti un ejemplo. Dios quiere crear de ti un ejemplo. Dios está observando todo y quiere recompensar a aquellos que están viviendo una vida admirable y piadosa. Dios te está buscando. Él quiere hacer un buen ejemplo de ti y quiere recompensar tu comportamiento admirable. Quiere que confíes en Él. Continuando con nuestra lectura, versículos 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguiseis bien, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Santificando a Dios en vuestros corazones. Eso es lo que hay que resaltar aquí. La idea esta es que nosotros tengamos a Dios en ese lugar especial, el más importante, la preeminencia en nuestros corazones. Que vivamos una vida cristiana madura, un matrimonio próspero. Y eso no ocurre de un día para el otro, eso requiere de tiempo y eso requiere de trabajo. El caminar con Jesús, el ser moldeado en su carácter y su naturaleza, se logra a través de décadas. Una vida espiritual madura se desarrolla por décadas. Menguar y matar la carne también toma ese tiempo, requiere de esa inversión. Juan el Bautista lo dijo de la mejor manera. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca. Jesús, cuando nosotros vivimos una vida centrada en los demás, una vida enfocada en ellos en vez de en nosotros, la gente se da cuenta de la calidad de vida que nosotros tenemos, el gozo que tenemos, la paz, la tranquilidad en la que nosotros vivimos. Versículo 15, recalcándolo: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza, Jesús, que está en vosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas hablábamos de los 5 evangelios. ¿Se acuerdan? ¿Listos? A ver. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tú. Tú eres ese 5.º evangelio. Tú eres esa persona en la que la mayoría de las personas que no han leído los primeros 4, tú eres a quien ellos leen. Sí, tú eres el ejemplo en el que ellos sí se fijan, si ellos no han leído la palabra, si ellos no han leído los evangelios. Ustedes son embajadores de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sacerdocio real, embajadores de Cristo. Todos nosotros lo somos. Esa es la oportunidad para compartir esa esperanza que reside en nosotros. Jesús, Dios quiere crear de ti un ejemplo. Hasta aquí tomamos hoy y terminamos esta palabra justo donde la comenzamos. Cristo sufrió y Dios lo tuvo en su mano y le trajo bendición porque se comportó en los momentos que tal vez en la humanidad es difícil comportarse de una forma santa y adecuada. Y tú y yo somos llamados a hacer lo mismo como Jesús y ser ese ejemplo con todas nuestras relaciones y también, especialmente, hoy vimos en la relación entre un esposo y una esposa. Ahora, tú tal vez estás ahí y estás preguntándote y diciendo, bueno, eso todo me suena a mí muy bonito, pero yo no sé cómo hacer eso porque yo no conozco a Jesús de esa forma como ustedes lo conocen. Pues tú, oyente, esta mañana yo te quiero decir que Jesús, tal vez tú no lo conozcas, pero ¿sabes qué? Él te conoce a ti. Sí, Él es autor
de todo. Y por medio de Él, dice la palabra de Dios, todo fue creado y para Él todo fue creado. Tú saliste de Él y Él quiere que hoy regreses a Él. Yo sé que eso es difícil de comprender, pero la palabra dice que todo lo que nosotros tenemos que hacer es confiar. Confiar, tener fe en que Él dice quién Él es. Y alrededor tuyo tal vez hay personas que están escuchando este mensaje y que sí conocen de Jesús. Ellos han depositado su fe y ellos pueden dar fe de que lo que yo estoy diciendo, pero sobre todo de lo que dice la palabra de Dios, es verdad, porque ellos lo han experimentado. Y es lo que nos dice en el versículo 15 aquí, esa esperanza que está en nosotros es Jesús, que lo hemos recibido en nuestro corazón. Te invito a que lo recibas en tu corazón. Va a ser la mejor decisión que has hecho en toda tu vida. Si quieres hacerlo, solo tienes que caer en cuenta lo siguiente, que como nosotros también caímos en cuenta, que somos pecadores, que nosotros no pudimos cumplir con nada esto que hemos estudiado hoy, que hemos visto en la palabra, porque somos pecadores. Pero Él cubrió nuestro pecado, muriendo en la cruz. Él vino aquí a la tierra a cumplir ese propósito, y murió y resucitó, y subió y ahora está con el Padre, y Él va a regresar y nos va a llevar a Él cuando terminemos nosotros nuestra vida, o tal vez antes. Ahora, si te encuentras tú en ese momento ahora, todo lo que tienes que hacer es, después de que yo te dé estas palabras, si las sientes de verdad en tu corazón, si verdaderamente estás arrepentido de los pecados, la forma como tú has venido comportándote, viviendo tu vida que no ha sido acorde a Dios, y sientes hoy ese corazón tuyo que hay algo que te está diciendo, tienes que tomar una decisión para cambiar. Y Jesús es el que puede hacer ese cambio en tu vida, como lo ha hecho en mi vida y aquellos que te acabo de decir que tal vez te rodean hoy. Si estás listo, repite estas palabras detrás de mí. Va a ser tu corazón directamente al corazón de Dios. Cierra tus ojos y repite estas palabras. Jesús, soy un pecador. Gracias porque tú viniste al mundo para rescatarme y para tomar mis pecados y clavarlos en una cruz. Gracias por tomar el castigo que yo me merecía. Confío en ti y confío en que, como dice tu palabra, tú eres Dios y tú puedes transformarme. Y te pido que me acompañes desde hoy en día y por el resto de mis días y me ayudes a cambiar, a ser como tú eres. Gracias por salvarme. Gracias por rescatarme. Hoy me entrego a ti para que seas mi Señor y para que dirijas mi vida. Y oro esto en tu nombre, Jesús. Amén. Si tú has tomado esa decisión hoy, te invito, déjanos un comentario, envíanos un mensaje privado para que nos pongamos en contacto contigo, porque hay unos pasos a seguir, ¿sí? Como toda planta que nace necesita nutrientes, tú has nacido de nuevo, dice la palabra, y hoy hay una fiesta en el cielo, pero necesitas nutrirte para saber cómo crecer, y queremos darte unas pautas. Así que esperaremos tu mensaje. Para el resto de ustedes, familia, que Dios los bendiga, los guarde, los siga cubriendo y bendiciendo. Y no se olviden de estas exhortaciones de hoy. Son para todos nosotros. Pongámoslas en práctica. No seamos como ese que se mira en el espejo y se olvida de lo que vio cuando se retira. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta luego.
con nosotros. Nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y hemos creído